Ricardo Delgado es economista, gracias por estar con nosotros, Ricardo. ¿Cómo te va, Luis? Ya sé que yo soy el más viejo de todos, tengo 57, soy más grande que todos, ya lo sé. ¿Cuántos acuerdos de precios viste a lo largo de tu vida? Muchísimos. ¿Cuántos muchísimos. funcionaron? Muy pocos. Muy pocos. A ver, si vos no atacás la inflación a fondo, con decisión política, con un programa consistente, con una lógica que ataque los problemas de fondo, de raíz, los acuerdos pueden estar adentro de los programas de estabilización de precios, pero no resuelven el problema en sí. Bueno, ahora quiero que me expliques, aparte digo, el panorama inflacionario, porque digo, otra vez vuelve, como este año era el 29 previsto el presupuesto, se prevé otra inflación, a ver si la podemos alcanzar. Ya me siento a conversar con Delgado. ¿Hay fumata blanca entre Mansur y quién? Y Elizabeth Gómez Alcorta. Ahí está, muy bien. ¿Te acordás que lo había denunciado Elizabeth Gómez Alcorta por el tema de la interrupción del embarazo en su provincia, en Tucumán? Era uno de los más cuestionados por el sector que dentro del Frente de Todos impulsaba la legalización y la interrupción voluntaria del embarazo, la IVE, que se aprobó obviamente con participación de todos los sectores, pero que tuvo en la ministra de Mujeres una referente, una vocera del tema. Bueno, cuando llegó Mansur se decía, ¿qué va a pasar con Elizabeth Gómez Alcorta? ¿Va a seguir? ¿Se va a ir? Porque convoca a Alberto Fernández a alguien para que sea jefe, a alguien que había denunciado. Bueno, la ministra va a continuar. De hecho, hoy después de la reunión dijo, si volviera el tiempo atrás, lo volvería a denunciar. Ratificó lo que hizo en su momento. Obviamente van a tener que trabajar juntos. La reunión no solamente fue para acordar, para mostrarse juntos, sino que fue una reunión de gestión. Estuvieron el ministro de Educación, Jaime Persic, que de alguna manera fue el que encabezó la reunión porque se habló mucho de las clases presenciales. Vos decís, ¿para qué estuvo ahí Gómez Alcorta? Si era de educación, clases presenciales. Bueno, evidentemente la Casa Rosada quería poner un freno a la discusión pública, sobre todo porque la semana pasada se había ido una funcionaria muy importante que reportaba a Gómez Alcorta, estamos hablando de Cecilia Merchán, que sin hacer públicas unas diferencias con Mansur, dejó en claro que se iba con disconformidad por lo que iba a venir en esta nueva etapa. También dicen que la relación de esa funcionaria en el ministerio venía tensándose, que no obedece solo a lo de Gómez Alcorta, pero sí fue un cimbronazo. Bueno, el gobierno quiere terminar con esta discusión pública entre ambos. Mansur estuvo, también luego habló Gómez Alcorta, dijo, fue bastante contemplativa, no buscó la polémica, de alguna manera, ahí sí, yo igual, Luis, le haría ahí un asterisco. Vamos a ver cómo se desarrolla, sobre todo si Mansur insiste con priorizar sus cuestiones más personales, vinculadas a lo religioso o más vinculadas a una cuestión de fe, frente a una ministra de Mujeres que tiende, obviamente, a oponerse a todo ese tipo. Bueno, voy a sentar con Delgado. ¿En cuánto estimás que va a ser la inflación de este año 2021, enero-diciembre? Alrededor del 46%. Digamos, ¿hay algún plan antiinflacionario? ¿Guzmán plantea algún plan? No, claramente lo que Guzmán ha planteado hasta este momento, con mucha crítica, vos sabés, Luis, del ala cristinista del gobierno, es un programa que baja el déficit fiscal de cara a la negociación con el fondo. El fondo lo que nos va a pedir, entre otras tantas cosas, es tener un programa de reducción de déficit. Y lo que ha hecho, sobre todo hasta el mes de agosto, Guzmán, fue bajar fuertemente el déficit primario, que acumuló apenas un punto del PBI. Recordemos que el año pasado terminamos en 6,5, un nivel muy récord, producto obviamente de la pandemia. Y ahora, evidentemente, va a haber una aceleración. El gasto preelectoral va a llevar probablemente el déficit a los niveles del 3,5% del PBI, incluso menos de lo que se sancionó o se votó en el presupuesto de este año. Digamos, hay una pelea también, decir, reducir el déficit, que la plantearon públicamente. Sí. Cristina dijo, Blanco, y Guzmán le dijo, no es verdad que yo haya ajustado. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, como siempre, las estadísticas se pueden mostrar como uno quiere mostrarlas, ¿sí? Claramente hay un ajuste si vos lo medís en términos de déficit fiscal, lo que decíamos recién. 1% de déficit primario para esta economía, en este contexto, es muy poco. Digo, en una situación normal, con los niveles de pobreza, con los niveles de caída de ingresos que tenemos desde el año 2018 a esta parte, evidentemente es un déficit público muy razonable para una economía que no es normalizada como la Argentina. Ahora, lo que plantea sobre todo la vicepresidenta Cristina es ¿por qué no gastaste, Martín,
todos los recursos adicionales que tuviste Claro. en esta primera mitad del año, básicamente el impuesto a las grandes fortunas y el regalo que vino del cielo del precio de la soja que no estaba previsto. Eso no se gastó y fue lo que llevó a que el déficit fuese ese 1% que comentaba. Digresión que lo mencionaste, el impuesto a las grandes fortunas estaba asignado específicamente a determinados fines. ¿Se puede chequear si se usó o fue a parar a gasto corriente como siempre? Cuando se plantea eso, en realidad, el dinero cuando ingresa al Tesoro es fungible, lo que llamamos los economistas, va a financiar todos los gastos del Estado. Si fue o no fue, la verdad que no se puede trazar, seguir cada billete, digamos, hacer la trazabilidad para ver si fue a la partida de gasto que estaba imputada. Termómetro vital de la economía del argentino medio, ignorante de la economía como el que te habla, que es el dólar, definitivamente. ¿Hay algún motivo para pensar que puede tener un cimbronazo, va a acompañar la inflación? ¿Qué crees que va a pasar? Mira, los niveles de octubre del año pasado del dólar, que fueron los niveles más altos, tanto del contado con liqui, con los dólares financieros, o del dólar blue, el famoso 195, 198, sí. 195. Hoy deberían ser, por ejemplo, un blue de 250 o un contado con liqui de 230 pesos. No estamos en esos niveles. Ahora, lo que vemos en los dólares financieros es que en el último mes aumentaron 10%. Y si hoy algunas operaciones cerraron cerca de los 200 pesos en algunos mercados. Con lo cual estamos a 15% de ese 230 récord del año pasado. ¿Vamos a llegar? Yo tengo la impresión que no, básicamente porque el Banco Central tiene instrumentos para poder ordenarlo. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar después? Lo que nos hacemos todos los días. La pregunta, ¿qué pasa el 15 de noviembre en la economía argentina? Y ese es el punto que todavía no sabemos, mientras estamos todavía digiriendo estas medidas que anuncian a cuentagotas, digamos, para tratar de estimular los ingresos de cara a las elecciones. Quiero sumar a mis compañeros, pero preguntarte, se sabe que la economía está basada en la confianza política, o sea que cualquier medida, si no tiene un basamento de confianza política, hoy minado por la elección y minado por la interna partidaria, ¿qué nivel de confianza tiene el Ministerio de Economía? Si vos mirás un indicador de confianza, que es el riesgo país, después de las PASO aumentó casi 100 puntos. Pasó de 1.500 a más de 1.600. Eso es un indicador de desconfianza en la economía argentina que no cambia. O sea, 1.500 y 1.600 es prácticamente lo mismo. Es una economía que... Imprestables, o sea, sí, no te presta nadie. Claro. Exactamente. Bueno, y forma parte de esta loca situación de argentinos que tienen casi 200.000 millones de dólares, digamos, en las cajas de seguridad, muchos de ellos no declarados, o en el propio colchón, y un Estado que no tiene dólares, ¿no? Los argentinos tenemos todos los dólares que el Estado necesita y no tiene. Repasemos esa cifra porque lo leí el fin de semana y me impactó. 200.000 millones de dólares tenemos los argentinos acobachados en algún lugar. Sí, tenemos, digamos, en términos per cápita, el mayor número de dólares billete del mundo. Por lo menos más que Estados Unidos, Sí, como creo que mínimo. es la tercera tenencia de todo el planeta, ¿no? Exactamente, más que Rusia y por supuesto detrás de Estados Unidos. Sí, Rosario. Sí, te quería preguntar cómo ves este vínculo entre entre Cristina Kirchner y Martín Guzmán y si crees que puede llegar a durar más allá de la deuda, porque incluso Cristina Kirchner tuvo que decir que le levantó el teléfono para decirle que no era uno de los funcionarios que no funcionen. A ver, me parece, Rosario, que sería muy poco necesario o que sería realmente un costo muy político muy grande cambiar en estos momentos al negociador con el fondo. O sea, vamos a tener un protagonista en los próximos 10 años en la Argentina que se llama Fondo Monetario Internacional. El fondo viene para quedarse, va a haber un programa con el fondo, un programa largo con el fondo, va a ser un actor protagónico, como digo, y ya a las postrimerías de cerrar esa negociación, cambiar el negociador, me parece que sería una mala decisión. Y después también, o sea, ¿no debería quedarse el que cerró el acuerdo con el fondo para mostrar el plan que selló? Bueno, eso será decisión política a partir de que se firme el acuerdo. Yo creo que hoy es un equipo económico que ha llevado, digamos, ordenadamente la primera mitad del año en materia monetaria y fiscal. Eso le permite negociar o estar sentado con el fondo en una situación distinta, insisto, dado lo que es la Argentina en términos estructurales económicos, muy compleja. La verdad, yo creo que hace falta más que eso. Creo que el fondo es una hoja de ruta, es el programa económico que de alguna manera le pide el sector privado al gobierno que no ha planteado. A partir del fondo vamos a conocer cuál va a ser la meta de inflación, cuál va a ser el nivel de déficit, cuántos dólares vamos a tener que acumular en el Banco Central. Digo, todo lo que es un programa económico en sí, la verdad es que no sé si es este equipo económico
ya de alguna manera desgastado en la negociación y en la interna política, el que tiene que seguir. Sí, Martín. Ricardo, el gobierno mandó el presupuesto al Congreso de la Nación y hay toda una discusión, ¿no?, entre el ala Guzmán y el ala del kirchnerismo, si hay que gastar más, si hay que gastar menos. Esos ruidos hasta que se sancionen, ¿puede inferir en algo en la economía? Siempre esas disputas que son naturales, digo, la discusión del presupuesto es una discusión política, y más en un momento electoral como este, con un gobierno que acaba de perder las PASO. Me parece que tenemos que meter la política en la discusión del presupuesto. Ahora, de ahí a decir que va a calmar esa discusión, va a calmar las expectativas un tanto sensibles que tienen sobre todo los inversores financieros y también la economía real, los empresarios, sobre la economía argentina, hay que ser cuidadosos. Yo creo que deberíamos, creo que la política tiene que entender que hoy cualquier decisión, cualquier dicho, cualquier medida que se tome puede ser mal interpretada y estamos caminando sobre un filo de navaja muy delicado. Yo sé que la pandemia rompió toda lente para mirar un modelo económico de país, ¿no? Porque digo, todo alteró todo. ¿Pero hay algo parecido a un modelo? O sea, ¿a qué se parece este tercer gobierno kirchnerista, cuarto gobierno kirchnerista? ¿Tiene modelo? No, tiene grandes restricciones y encima tiene la pandemia. Tiene una deuda que no puede pagar, que está negociando con el fondo, reestructuró la deuda con los bonistas privados el año pasado. No tiene dólares en el central suficientes para que la economía pueda funcionar de manera normal. Digo, estas discusiones que se tienen con la industria, por ejemplo, para decir, mirá, no podés producir todo lo que querés producir porque no hay dólares. O sea, para ponerlo en términos concretos, la industria necesita para moverse de manera razonablemente bien entre 25 y 30 mil millones de dólares por año que le saca al Banco Central. Y el único que provee dólares al Banco Central hoy es el sector agropecuario. Hoy y hace muchos años en la economía argentina. Entonces, la verdad que acá hay la paradoja argentina es los argentinos con estos 200 mil millones de dólares o algo parecido en efectivo, billete, fuera del sistema, porque ni siquiera están en los bancos, que ese es un gran problema, y un Estado que necesita dólares para proveerle al funcionamiento de la economía que no tenemos. Ese es un programa que no está todavía en la mesa. Se ha hecho lo que se pudo, yo creo que ha habido una cantidad de errores no forzados, sobre todo el año pasado. Me parece que la tosudez del gobierno de no mostrar la hoja de ruta paradójicamente hace que sea el Fondo Monetario, ese Fondo Monetario tan denostado en la Argentina por largas décadas, el que va a poner esa hoja de ruta, por lo menos en los primeros momentos. Se anunció la semana pasada, mayores de 55, con 30 años de aporte, desocupados, una jubilación. Hoy se anuncia un subsidio para empleadas de casa de familia, en donde se paga una parte del sueldo. ¿De dónde sale toda esa plata? Bueno, a ver, lo de los jubilados es una discusión mucho más estructural. Esto de que se anunció hoy de las empleadas domésticas me parece que forma parte de este paquete de 150 mil millones que el gobierno quiere poner, este gasto adicional, de cara a las elecciones del 14 de noviembre, que si vos ves lo que vos tenías que ejecutar presupuestariamente en términos de gasto, es apenas sumando un IFE nuevo, supongamos unos 45 mil millones de pesos más, unos 200 mil millones en total, es más o menos un 5% adicional, no es una inundación de gasto. Por supuesto, lo que hay que mirar, como siempre, es cuántos pesos los argentinos de ese gasto queremos tener en los bolsillos, porque eso va a ser más emisión. Total. Última tuya, Nacho. Sí, Ricardo, este nivel de impresión de billetes, ¿se va a sentir ahora a fin de año? ¿Se va a sentir el año que viene? Porque, como decías, la primera mitad, el gobierno y Martín Guzmán, el equipo de Martín Guzmán, fue bastante más criterioso que en otras etapas en las que se imprimía más. En este contexto en el que se está imprimiendo el billete para atender la demanda de la gente y tratar de dar vuelta a la elección, ¿cuándo se va a ver ese...? Depende qué es lo que se haga a partir de la elección. Si vos tenés un programa consistente que empiece a dar confianza y que le permita a los argentinos tener la sensación de que la inflación no le está demoliendo los billetes que tienen en los bolsillos, puede no haber un problema. Por eso el punto de fondo es cómo hacemos para bajar la inflación. La inflación destruye la capacidad de compra, destruye el ingreso. No hay manera a estos niveles de inflación de que le podamos ganar con nuestros salarios, con nuestras jubilaciones, a estos niveles del 45-50% ya por cuarto año consecutivo. O sea, convengamos que de 2018 a esta parte acumulamos 350% de inflación.
Si alguno de nosotros tuvo una mejora del ingreso superior a ese 350, que levante la Que me mano. avise. Que levante la mano. Lo nombro mi delegado sindical. Exactamente. Placer verte como siempre. Igualmente, Luis, gracias. Última pequeña pausa.